Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy es Pentecostés. Jesús, tal y como lo había prometido, envía a los apóstoles el Espíritu Santo. Hoy ese mismo Jesús nos envía a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el mayor regalo que el Padre ha hecho a los hombres por medio de Cristo. Esto nos compromete a vivir nuestra fe, a mantener la esperanza, a ser fuertes en la dificultad, pero todos juntos, como siempre, como debe ser. El Espíritu de Dios descenderá. El Espíritu de Dios nos llenará. El Espíritu de Dios. Ven, Espíritu divino. Ven y llénanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste al Espíritu vivificador, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría cantemos el canto de gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz. A ti, Padre poderoso, tributamos todo honor por tu gloria y tu poder, por tu gracia y tu lealtad, oh Dios Rey celestial. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Señor nuestro Jesucristo, Señor Cordero de Dios, el pecado de este mundo con tu sangre se borró. Nuestras súplicas atienden, Hijo único de Dios, altísimo Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Rey, Señor. Jesucristo poderoso que compartes todo honor con el Padre sempiterno y el Espíritu de amor, un único Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santifica a tu iglesia extendida por todas las naciones,
concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste a realizar en los comienzos de la predicación evangélica, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar la lectura de este domingo. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra la llegada del Espíritu Santo y la sorpresa que fue para todos. La carta de San Pablo a los fieles de Corinto, que escucharemos como segunda lectura, nos dice que somos miembros de un único cuerpo, bautizados en un mismo espíritu, y que cada uno tendrá que responder a su tarea. Las claves de lo que es Pentecostés la encontraremos en el Evangelio de Juan. Igual que Jesús penetra en el cenáculo en medio de las personas aterradas por el miedo, así aparece hoy Jesús en nuestro corazón. Vamos a dejarlo entrar. Él nos trae el amor, la paz, la fortaleza, la luz, la compañía, y nos ofrece para siempre el Espíritu. Escuchemos. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, cuando sopla un viento fuerte y resona por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son de Galileos todos estos que estaban hablando? Cuando pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa. Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la zona de Libia, que limita con Cirenea. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo.
palabras y yo me alegre en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos, libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado de beber el mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, y luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio de llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Si tu inspiración divina a los hombres, nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestra inmundicia, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra fealdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti tu fe y tu confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, dan una buena muerte y contigo el gozo eterno. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen,
les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Han sido 50 días desde el domingo de resurrección hasta hoy. Pero ha sido un solo acontecimiento. Hemos celebrado una única fiesta, tan importante que la hacemos durar en el tiempo. La resurrección y el envío del Espíritu Santo van unidos. Es esa buena noticia la que nos llena de alegría hoy y nos anima a salir de nuestras comodidades y a compartirla con todos. Es el Espíritu el que nos empuja a ello. San Juan nos dice en el Evangelio de hoy que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Cuántos en el día de hoy también tenemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra familia, nuestros hogares, nuestra vida cerradas esas puertas al Señor? Algunos por temor, por miedo, dificultad, enfermedades. ¿Cuántos de nosotros no dejaremos penetrar por ese Espíritu para abrir esas puertas al Señor, a su Espíritu? Y es que sin el Espíritu falta fuerza interior que nos mueva a salir y anunciar con valentía aquello que da sentido a nuestra fe, a nuestra vida. Falta libertad, falta valor, se debilitan nuestras convicciones más profundas. Sin el Espíritu andamos divididos. Nos falta unidad. Vamos cada uno por nuestro lado. Vivimos la fe como algo individual, como algo privado. Nos cuesta reconocernos hermanos unos a otros, miembros de una misma comunidad cristiana, de la misma iglesia. ¿Eso ocurre hoy en la iglesia? Sí. Ocurre en las familias, ocurre en la comunidad. Cuando no aprendemos a trabajar en equipo, como a veces piden las empresas, cuando yo voy pensando solo en mí, en mi proyecto, en mi idea, y no tengo la capacidad de escuchar al otro, de entender al otro, de abrirme del otro con otras ideas, vamos a cerrarnos a ese espíritu. Miren, la pandemia nos ha hecho utilizar los medios de comunicación modernos, como Internet. Muchos sacerdotes, y yo me incluyo allí, no estábamos preparados para esto. Y por eso es que a partir de este momento tenemos que abrirnos a ese campo tecnológico para llevar adelante lo que es la misión, la evangelización de la iglesia. El Espíritu viene a nosotros precisamente para unirnos. Sin el Espíritu se genera división entre nosotros. Resaltamos más lo que nos divide y nos separa que lo que nos une. Aparecen las divisiones, las clasificaciones, las distinciones, las etiquetas unos y otros. Yo me acuerdo que para la Jornada Mundial de la Juventud veíamos unidos a los ortodoxos, a la Iglesia Católica, a los judíos, a diferentes iglesias, al rabino, a los musulmanes, todos unidos tratando de que esta jornada fuera un éxito y cada uno aportando desde su campo, de su iglesia, de su comunidad. Eso es lo que desea el Espíritu y es lo que nosotros tenemos que aprender. Sin el Espíritu cerramos nuestros corazones, nos cerramos como individuos, nos cerramos como comunidad de fe, como iglesia. Y es solo por acción del Espíritu que en este tiempo de cuarentena que pasamos por la pandemia y que no hemos podido reunirnos en el templo, juntos como hermanas y hermanos, a celebrar la Eucaristía, nuestra iglesia ha seguido firme en su misión. Ahora más que nunca, la iglesia tiene que estar firme y convencida, y todos los que somos cristianos, en esa misión. Que la pandemia no sea un impedimento para yo cumplir esa misión. Misión inmersa en el pueblo,
siendo la voz de aquellos que no tienen voz, denunciando las injusticias, denunciando la corrupción. La iglesia sigue siendo una presencia esperanzadora en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento provocados por la actual crisis sanitaria. Porque la iglesia es una comunidad y la iglesia somos todos. No es el templo, no es el Padre, la iglesia somos todos. Por eso es que cada uno, desde su hogar, de su vida individual, desde su presencia, de su comunidad, tiene que responder a esa misión, a esas necesidades. Eso nos manda el Señor. Porque esta misión que Jesús nos ha encargado a cada uno, porque esta es la iglesia que Jesús ha fundado. No la sostiene nuestros méritos personales. Muchas veces nos equivocamos, bueno, yo doné tanto a la iglesia, yo me estoy portando bien, yo no tomo, yo no bebo, ahora he cambiado. Son méritos, y son méritos muy buenos. Pero esos méritos, ¿me entienden?, no me salvan a mí, me hacen una buena persona. Pero el que me hace transformar, el que me hace cambiar a mí, si yo soy capaz de abrir mi corazón, es Dios, es el Espíritu. Por eso no son mis méritos. No son mis méritos personales lo que sostiene la iglesia, lo que sostiene esta misión. Ni nuestras habilidades, ni nuestros títulos, ni nuestros conocimientos o los programas. Programas muchas veces estructurados que tengamos sus miembros. Lo sostiene el Espíritu. Solo el Espíritu Santo sostiene esta misión, esta iglesia. Nos sostiene a todos. Seguimos leyendo en el Evangelio de hoy que Jesús entra, traspasa las puertas cerradas, se pone en medio de los discípulos, les enseña las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor Jesús. Les traigo la paz, les dijo. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Yo creo que el Espíritu nos invita a trabajar en unidad. Pero ¿cuántas veces yo rompo esa unidad en la iglesia, en la comunidad, en el lugar allí, en el grupo que yo participo, o en la comunidad, en la empresa, en la comunidad? ¿Cuántas veces nosotros somos signos de división, no de unidad? Por lo tanto, tenemos que pedir perdón a Dios. Muchas veces por esos errores, por esos individualismos que nos permiten. Por eso el Señor nos da su espíritu de unidad. Los Hechos de los Apóstoles nos dice, de repente un estruendo que venía del cielo, como de un viento huracanado, resonó en toda la casa donde se encontraban, y vieron aparecer como lengua de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras con el lenguaje que el Espíritu le inspiraba a cada uno. Este es algo muy simbólico. Nos está diciendo aquí que el Espíritu une todas las lenguas, que todos en el mundo, a pesar de que somos de diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes familias, diferentes colores, que tenemos diferentes lenguas, todos somos hijos de Dios. Todos formamos esa comunidad de Dios. Y que ese lenguaje que Jesús viene a enseñarnos es el lenguaje del amor, el lenguaje de su misericordia, de su perdón, es el lenguaje de unidad. Como vemos en los textos, el Espíritu Santo es el gran protagonista de nuestra iglesia. Miren, hermano, la sostiene. Han pasado 2020 años y la iglesia sostenida por manos humanas, no, sostenida por el Espíritu. Con tantos errores, debilidades, tantas cosas, es el Espíritu que sostiene a la iglesia. La sostiene, la dinamiza, la traspasa,
con su fuerza poderosa, la transforma, sobre todo le hace estar en permanente estado de gracia, haciéndole experimentar que es Dios y no ella misma quien lleva adelante esa obra evangelizadora. Necesitamos el Espíritu para que nuestra fe se fundamente en una existencia espiritual, en una experiencia vital de haber descubierto al Señor resucitado en nuestras vidas. El hecho de que los apóstoles, como vemos en la lectura, se encuentran con el Señor, ellos se alegran, se llenan de paz, se llenan de alegría, de entusiasmo. Eso es lo que muchos de nosotros necesitamos hoy día. Sostener nuestra fe, nuestra alegría en ese Señor resucitado, en su Espíritu. Solo con el Espíritu Santo, mire, podemos ser fuertes como cristianos, como católicos, como iglesia, ante diferentes realidades que intentan arruinar o desvirtuar la esencia de nuestra vida cristiana. Ante lo impreciso o el riesgo a separar el Evangelio de la iglesia de Cristo, de la iglesia, el Espíritu Santo nos garantiza y nos exige la común unión para que, lejos de dividirnos, busquemos la fortaleza en la hermandad. Hoy más que nunca necesitamos aprender esto. Por eso la importancia de la solidaridad en estos tiempos, de ser hermanos, vivir en la hermandad. Necesitamos el Espíritu para que no nos pueda atrapar el materialismo, mire, que hoy tanto se acentúa. Muchos quieren volver, dice, a la normalidad. ¿Qué normalidad será esa? ¿El materialismo que seguíamos antes? ¿O realmente será otro actuar diferente? Por eso necesitamos el Espíritu para que el materialismo no nos atrape, el consumismo, el egoísmo, que esta sociedad en la que vivimos nos empuja a tener. Necesitamos el Espíritu para recuperar el verdadero sentido de nuestra vida, lo que Dios quiere de nosotros. Necesitamos el Espíritu para recuperar ese proyecto de felicidad en el que Dios y nosotros estamos empeñados. Esa es la misión. Y lo fundamental del Espíritu es que nos une como comunidad cristiana, como iglesia, y nos enriquece para bien común, mire, para bien de todos. Todos formamos un solo cuerpo, el de Cristo. Aunque cada uno tengamos tareas diversas, todos buscamos el bien común. Todos nos dejamos guiar por el único mismo Espíritu. Así lo transmite Pablo a la comunidad de Corinto, que andaba bastante dividida, dispersa esta comunidad, como también nos puede ocurrir hoy día a nosotros como iglesia, como comunidad, si no aprendemos a trabajar en unidad, en hermandad, en fraternidad, en solidaridad. Es una llamada a la unidad en Pentecostés. ¿Por qué la fiesta de la unidad? Porque el Espíritu Santo nos congrega. Mire que nos congrega hoy en cada uno de nuestros hogares como iglesia. El Espíritu Santo nos congrega y nos une en la misma fe, en la misma misión que nos hace la iglesia y que nos hace iglesia. En palabra del Papa Francisco, ya para terminar, debemos cuidarnos de caer en la tentación de buscar la diversidad sin la unidad. Esto ocurre, dice el Papa Francisco, cuando buscamos destacarnos, cuando formamos bandos y partidos, cuando nos endurecemos en nuestros planteamientos excluyentes, cuando nos encerramos en nuestros particularismos, quizás considerándonos mejores a aquellos que siempre tienen razón. Entonces se escoge la parte, no del todo, el pertenecer a esto o aquello antes que la iglesia. Así se produce una diversidad sin unidad. Nos aconseja el Papa Francisco. Así que nuestra oración al Espíritu Santo debe consistir entonces en pedir la gracia de aceptar su unidad,
Una mirada que abraza y ama más allá de las preferencias personales a su iglesia, nuestra iglesia, que siembran cizaña y las envidias, que envenenan, porque ser hombres y mujeres de la iglesia significa ser hombres y mujeres de comunión, no de división. Significa también pedir un corazón que sienta la iglesia madre, madre nuestra y casa nuestra, la casa acogedora, la casa abierta, en la que se comparte la alegría multiforme del Espíritu Santo. Hermanos, pidamos hoy y siempre la fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude a vivir nuestro ser cristiano desde una experiencia fuerte de Dios en nuestras vidas y de la certeza de sentirnos enviados a anunciar eso mismo que nosotros vivimos. Que así sea. Amén. Ofrezcamos a Dios nuestras plegarias. Oremos. El Espíritu Santo es quien gobierna la iglesia y la dirige, alentando a todos los que la componemos y otorgando sus dones para el sostenimiento del reino de Dios. Pedimos al Padre que el mundo y nosotros acojamos y nos dejemos guiar por ese Espíritu. Oremos. A cada oración responderemos: Padre, llénanos con tu Espíritu. Padre, llénanos con tu Espíritu. Te pedimos, Padre, por el Papa Francisco, por los obispos, los sacerdotes, por todo el pueblo de Dios, para que vivan en la unidad del Espíritu y así la Iglesia sea luz para el mundo, sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia. Oremos. Padre, llénanos con tu Espíritu. Te pedimos, Padre, por todos los hombres de la tierra, para que se dejen conducir por tu Espíritu y busquen siempre la construcción de tu reino de amor y de misericordia. Oremos. Padre, llénanos con tu Espíritu. Te pedimos, Padre, por todas las necesidades, los pobres, los enfermos, los marginados, los que viven en soledad, sobre todo los que sufren las consecuencias de la pandemia. Alienta a personas cercanas a ellos que les lleven la luz del Evangelio y les ayuden a sobrellevar y superar su situación. Oremos. Padre, llénanos con tu Espíritu. Te pedimos, Padre, por las familias cristianas, para que acogiendo al Espíritu Santo en sus vidas, en este tiempo de crisis, permanezcan unidas en el amor y la generosidad que éste nos ofrece. Por todo lo que hemos participado en esta celebración de Pentecostés, para que seamos verdaderos propagadores del misterio que hemos celebrado. Oremos. Padre, llénanos con tu Espíritu. Padre, haz que tu Espíritu penetre lo más hondo de nuestra alma y nos ayude y aliente en nuestro trabajo en favor del reino que tu Hijo instauró. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno, porque tú, para llevar a plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, Jesús tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, el que será entregado por cada uno de ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo siempre nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Luis. La iglesia reunida aquí en el día santísimo, en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos.
Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron con la esperanza de la resurrección. En este día pedimos por el alma de Brígida González, un mes, Bienvenido Vega, Aracelis Gallardo, Diomedes González, Milan Lucich, Rodolfo Malex, Concepción Edda de Vega, Israel Moreno, 7 meses, Padre José Rodríguez, Gloria Saldaña. Dios los tenga en su gloria. Por los enfermos de María Elena Moreno, que recupere su salud. Y por el cumpleaños de Vladimir Caballero, Yarisnet Zamudio, Ana Patricia Roquever. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 El Espíritu Santo viene a nosotros para unirnos como hermanos. Y así unidos como hermanos, oremos en las palabras que Cristo nos enseñó. Allí en sus hogares oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, líbranos de todo aquellos que es la división, individualismo. Haznos hermanos, haznos fraternos. Señor, danos tu paz. La paz esté con todos ustedes. y con su espíritu. Nos damos una señal de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados en esta mañana a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonar. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Quisiera comunicar a la parroquia que la apertura de la parroquia a la celebración de la Eucaristía la estarán comunicando los obispos. Ellos son los que nos van a comunicar a través de un comunicado el día y la hora en que estaremos reabriendo la iglesia para la Eucaristía. Por el momento tenemos que esperar ese comunicado. También quiero agradecer a las personas que generosamente nos han ayudado con comida seca y también con dinero en efectivo para confeccionar estas bolsas que han sido entregadas a muchas personas que han quedado sin empleo y que están pasando necesidad a través de las comunidades de base. Por eso les invito a que nos sigan apoyando en confeccionar esta bolsa de comida, a donar comida seca. Oremos. Oración especial en esta fiesta de Pentecostés. A cada oración que voy a realizar, ustedes dirán al final, amén. Que Dios Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de sus discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, podemos quedar en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Terminamos nuestra Eucaristía de este domingo de fiesta de Pentecostés con el canto final.